Amigos y colegas, los saluda Iván Lozano Flores, gerente del Centro de Formación en Banca y Microfinanzas CEFOMIP y editor del portal web elanalista.com. Agradezco la oportunidad de Dan de poder participar en los webinars gratuitos de Management Perú. Los objetivos del día de hoy, de la presente sesión, es tomar conocimiento de lo que constituye una reprogramación de deudas u obligaciones financieras y evaluar las ventajas y desventajas de realizar una reprogramación. Como es de conocimiento público, el día lunes 16 de marzo del presente año, la Superintendencia de Banca y Seguros emitió un oficio múltiples a las entidades financieras y cooperativas de ahorro y crédito, autorizándolas a modificar las condiciones contractuales de las diferentes modalidades de crédito de sus clientes o socios, sin que constituya refinanciación por un plazo de 6 meses, en respuesta a los efectos del Decreto Supremo 044-2020 emitido por la PCM, Presidencia del Consejo de Ministros, en el cual se decreta el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del coronavirus, entre cuyos puntos destaca el aislamiento social obligatorio, es decir, la cuarentena por 15 días entre el 16 y 30 de marzo del presente mes. El contenido de la presente sesión, primeramente definiremos qué es una reprogramación, que dígase de paso es muy diferente a una refinanciación. Hablaremos también sobre los antecedentes históricos de las reprogramaciones, puesto que estos eventos inesperados se remontan ya hasta el año 2009, cuando se suscitó la crisis financiera internacional. También veremos el impacto de la cartera crediticia y el PBI y el actual contexto de la economía. Entonces hablemos sobre la definición. ¿En qué consiste la reprogramación? Consiste en retrasar la fecha de pago de la próxima cuota de tu préstamo. ¿Cuándo se aplica la reprogramación? Cuando se suscita un evento inesperado que incrementa la volatilidad de los ingresos del deudor, pudiendo generar un desfase entre los flujos de caja esperados y los cronogramas de pago originalmente pactados. Es decir, si tenías que pagar la cuota de tu tarjeta de crédito, préstamo comercial, consumo, hipotecario, vehicular en el presente mes, ahora no lo harás, sino en 30, 60 o 90 días, en un plazo máximo de 6 meses, a definir por la entidad otorgante. ¿Cuáles son los requisitos para la reprogramación? Primeramente, encontrarse al día en los pagos. Al respecto hay una discusión. ¿Qué es encontrarse al día en los pagos? ¿0 días de atraso o máximo 8 días de atraso? Algunas entidades consideran hasta 8 días de atraso, denominándolo un periodo prudencial. El segundo requisito es tener una clasificación crediticia normal, es decir, que se encuentre máximo con 8 días de atraso. La duda es, ¿y los créditos refinanciados que se encuentran al día, que no están en clasificación normal, podrán ser reprogramados? ¿Una reprogramación es lo mismo que una refinanciación? No, no es lo mismo. Una refinanciación obedece a dificultades de pago ajenas a eventos externos. Por otro lado, ¿quién define los eventos inesperados? Para poder acogerse a los beneficios de la reprogramación, lo define la SBS.
Entonces veamos cuáles son los antecedentes históricos de la refinanciación, de la reprogramación. Nos remontamos hasta el año 2009, cuando la SBS emitió el oficio múltiple 3571-2009, producto de la crisis financiera internacional, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? La crisis subprime, ¿no? La segunda reprogramación que se dio fue producto del fenómeno del Niño magnitud fuerte en el año 2015. Para eso se emitió el oficio múltiple 480-79. Luego tenemos la reprogramación que se originó en el año 2017 como producto del fenómeno del Niño costero, y el actual, ¿no? El que nos lleva a colación el día de hoy, ¿no? El emitido como producto del estado de emergencia nacional por el COVID-2019. Aquí están los oficios múltiples, el 11.150-2020 SBS, que fue a las entidades financieras, y el 11.162-2020, que fue emitido o enviado a las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Qué nos dice este oficio que autoriza a las entidades financieras y cooperativas de ahorro y crédito a refinanciar? Nos dice que se pueden modificar las condiciones contractuales de las diversas modalidades de crédito sin que esta modificación constituya refinanciación. El plazo total no debe ser mayor a 6 meses del plazo original. Y adicionalmente, a la fecha de la declaratoria de emergencia, el crédito debe encontrarse al día, ¿no? En el caso de deudores minoristas, hablamos de crédito de consumo, hipotecarios para vivienda, microempresa, pequeña empresa. El oficio permite a las entidades financieras y cooperativas de ahorro y crédito a reprogramar las deudas de manera unilateral y sin previo aviso. En caso de que algún cliente no estuviera de acuerdo con la reprogramación, podrá solicitar la reversión. Al respecto, la institución debe comunicar a sus clientes el procedimiento a seguir para revertir dicha modificación contractual. Veamos un ejemplo práctico de reprogramación. Tenemos una deuda o saldo de deuda de 10.000 soles que fue otorgado a una tasa de costo efectivo mensual del 2%, que tiene cuotas pendientes de pago por un total de 6. El monto de la cuota sería 1.785.26. Digamos que el cliente quiere acogerse a la reprogramación y decide hacerlo por 2 meses, o sea, 60 días. ¿Cuánto sería ahora las nuevas cuotas? Las nuevas cuotas serían 1.857.38. ¿Qué significa eso? Que el cliente tendría que pagar los intereses de ese periodo de gracia, ¿no? Por eso es que la cuota se incrementa de 1.785 a 1.857. Veamos aquí en una pequeña hojita Excel. Tenemos la deuda inicial de 10.000 soles, la tasa de costo efectivo anual de 26.82 y tenemos los 6 meses, las 6 cuotas del crédito, que encontramos que la cuota es 1.785.26, entonces se va a reprogramar el saldo, ¿no? Que serían 10.000 soles. Entonces ese nuevo saldo se va a reprogramar con 2 meses de gracia, o sea, no va a pagar en el periodo 7 ni el periodo 8, sino recién va a empezar a pagar en el periodo 9. Entonces encontramos aquí que en el periodo 7 se van a acumular intereses por 200 soles, en el periodo 8 se van a acumular 204 soles más de interés, ¿no? Entonces la nueva deuda sería de 1.404, y sobre esos 10.404 se calcula la nueva cuota del crédito reprogramado, que en este caso sería
1857.38. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas entonces de una reprogramación? En primer lugar, permite superar los problemas de capacidad de pago originados por eventos inesperados. En este caso, el estado de emergencia por el coronavirus. No se modifica la clasificación crediticia, se mantiene la clasificación normal. No se afecta el historial crediticio y sigue siendo sujeto de crédito, ¿no? Sigue siendo sujeto de crédito. ¿Cuáles son las desventajas de la reprogramación? Que los intereses no se congelan, sino que se siguen pagando en los meses siguientes. Es decir, se le aplica intereses sobre el periodo de gracia, como hemos visto en el ejemplo anterior. La segunda desventaja, el interés acumulado se puede pagar en la primera cuota o en las cuotas que quedan, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones en la reprogramación? Primera, pedir la reprogramación si realmente lo necesita. No la solicite si no la requiere. ¿Por qué? Porque ese periodo de gracia está sujeto a pago de intereses. Segundo, es recomendable que los deudores continúen pagando sus cuotas como lo han venido haciendo normalmente, si es que mantienen su capacidad de pago, y evaluar la posibilidad de que otra entidad le compre la deuda mejorándole la tasa de interés. ¿Cuál es el impacto de la cartera crediticia, de la reprogramación? Primero veamos cuál fue el impacto en la cartera crediticia con el fenómeno del niño costero que sucedió en el año 2017, que también originó una reprogramación, ¿no? El impacto fue de 3.708 millones de soles. O sea, 3.708 millones de soles fueron reprogramados por las entidades financieras. ¿A cuánto equivalió esto? Equivalió al 1.3% de la cartera directa total de las entidades financieras. ¿Cuántos créditos fueron reprogramados? Mediante reprogramación general, o sea, de manera automática, se reprogramaron 39.717 créditos. De manera individual, o sea, con un análisis del flujo de caja del deudor, 152.784. En total se reprogramaron 192.501 créditos. A la fecha, ¿cómo está el sistema financiero ante la actual coyuntura? ¿Qué dice la Asociación de Bancos? Un reporte del 20 de marzo. Dice que entre el 16 y 19 de junio, los bancos atendieron a 146.000 clientes, reprogramando 12.000 millones de soles. Aquí vemos, al ojo nomás, que son 4 veces más las reprogramaciones que se generaron por el niño costero. Esos 12.000 millones de soles equivalen al 3.6% de la cartera directa actual del sistema financiero. Veamos, ¿qué dice el BCP? Aquí una noticia pública. El BCP indicó que ellos tenían estimado reprogramar préstamos por 12.000 millones de soles. ¿Y a cuánto equivale eso? Equivale al 12% de su cartera directa. Increíble, ¿no? ¿Cómo está la composición de los créditos directos en el sistema financiero a enero pasado? Encontramos que el 38% de la cartera está concentrada en consumo e hipotecario y el 13% en MIPES. Entonces estamos hablando que el 51% de la cartera es probablemente, puede ser sujeta de reprogramación, ¿no? Aunque la reprogramación no tan solo incluye a los créditos minoristas, sino también no minoristas, ¿no? En todo caso, diríamos que estos son los que están más a merced del fenómeno, ¿no? Veamos los créditos directos otorgados por el sistema financiero en enero de 2020. Encontramos que son 336.320 millones de soles. Si nosotros aplicamos
el estimado de reprogramación que va a realizar el BCP sobre su cartera, o sea, si estimamos que el 12% de esa cartera va a ser reprogramada, estamos hablando que se estarían reprogramando aproximadamente 40.358 millones de soles. ¿Y cuánto fue lo que se reprogramó por el fenómeno del niño costero? Se reprogramaron 3.708 millones. Estamos hablando de un estimado de 11 veces más de lo reprogramado en el año 2017. Entonces, el impacto de la declaratoria de emergencia por el COVID-19 generaría reprogramaciones aproximadas de casi 40.358 millones, esto es 11 veces las generadas por el fenómeno del niño costero. Veamos cuánto sería el impacto en soles. El monto estimado de reprogramaciones son 40.358 millones de soles. Si la tasa promedio estimada de esos créditos es de 1.5% mensual, estamos hablando de ingresos mensuales por intereses de esos créditos reprogramados de 605 millones. Si el gobierno está pensando o desea o toma la decisión de que las entidades financieras reprogramen los créditos sin pago de intereses por el periodo de gracia, estamos hablando de un efecto mensual de 605 millones de soles. Mensual. 3 meses serían 1.800 millones de soles. Eso tiene que analizarse seriamente, ¿no? No es presionar a las entidades financieras para que reprogramen sin pago de intereses, sino también ver el impacto económico a futuro, ¿no? ¿Cómo está el impacto del COVID en el PBI? En primer lugar, en el fenómeno del niño, producto del fenómeno del niño, el PBI se vio afectado y decreció en 0.39% con respecto al año anterior. En el año 2009, producto de la crisis asiática, el crecimiento se contrajo a 0.91, pero fue positivo. ¿Cuánto se espera que sea el crecimiento del PBI en el año 2020? ¿Cómo están los estimados? Según Macrocónsul, si la cuarentena se mantiene en 15 días, el estimado de crecimiento del PBI sería del 0%. Pero si se prolonga la cuarentena por encima de los 15 días, se espera una retracción del PBI por debajo del 2%, o sea, estaríamos en un peor escenario que el fenómeno del niño extraordinario del año 1998. Hay otras proyecciones más optimistas como la de Carlos Parodi, ¿no? Economista y profesor principal de la Universidad del Pacífico, que nos habla de un efecto, en el peor de los casos, del 0%. Veamos, de detraerse el PBI, ¿cuáles serían los sectores más afectados, no? En primer lugar, el sector minero, ¿no? Por la menor demanda de cobre, hierro y zinc, por las afectaciones de los sectores automotriz, electrónicos y semiconductores, ¿no? Porque esta coyuntura no tan solo afecta al Perú, sino al mundo entero, ¿no? Estamos hablando de China, Estados Unidos, Europa. El segundo sector afectado sería el sector turismo. Por ejemplo, según Conatur, indica que la actual coyuntura viene afectando a casi 800.000 empleos, de los cuales son 300.000 directos y 500.000 indirectos, ¿no? El sector turismo, pues, involucra muchas actividades, ¿no? Por ejemplo, el negocio de hotelería, el de guía de turismo, agencia de viajes, restaurantes, taxis, etcétera, ¿no? Un tercer sector que se vería afectado por este decrecimiento del PBI por el COVID-19 sería el sector acuicultura, ¿no? Sobre todo aquel que exporta pescado para consumo humano indirecto. Otro sector afectado sería la agroindustria, ¿no? Se habla, por ejemplo, de la palta, cuyo periodo de producción se encuentra entre marzo y septiembre, ¿no?
¿Qué dice el economista Jorge Vaca Campodónico? Que otro sector afectado sería el consumo, sobre todo el correspondiente en comunicaciones, transporte y recreación y cultura, porque menos personas recurrirían a cines, restaurantes, centros comerciales, por temor a contagiarse por el coronavirus, ¿no? ¿Qué acciones ha tomado el Ejecutivo por el coronavirus, ¿no? COVID-19? En primer lugar, emitió un decreto de urgencia 020-2020 que crea el Fondo de Apoyo Empresarial de las MIPE, ¿no? El FAE-MIPE por 300 millones de soles, ¿no? Luego amplió la cobertura del Fondo Crecer, ¿no? Para que puedan también acogerse los prestatarios a la actual coyuntura, ¿no? Recientemente se da una prórroga del pago de declaración anual de impuesto a la renta para quienes no superan las 2.300 OIT de ingresos. Aquí lo interesante es tomar en cuenta que el MEF cuenta con un fondo de contingencia, ¿no? De entre 4.000 y 5.000 millones de soles, ¿no? Que podría ponerse a disposición del Estado, del Ejecutivo, si la contingencia se vuelve más severa. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el contexto actual? Se dice que el gobierno presentaría un decreto para que los bancos no cobren intereses de deuda. Ya vemos que hay que tomarlo con pinzas porque esto implica un impacto directamente a los resultados de las entidades financieras de casi 600 millones de soles mensuales. ¿Ah? Y hay que tomar en cuenta de que no tan solo se verían afectar las entidades financieras, ¿no? Sino también nuestros fondos de pensiones, ¿no? Porque nuestros fondos de pensiones tienen invertido parte de este en acciones y bonos de las entidades financieras. Banco Falabella ha indicado que va a reprogramar sus deudas hasta por 6 meses sin intereses, ¿no? Banco Ripple se sumó a esto, ¿no? Y también permitirá la reprogramación de la deuda, ¿no? Hasta 6 meses sin intereses. Banbif también reprogramará las deudas de tarjeta de crédito sin aumentar los intereses, ¿no? Pero esto, ojo, solamente se aplica para las tarjetas de crédito. No estamos hablando de los préstamos microempresa, pequeña empresa. Daniel Club también reprogramará la deuda sin pagar intereses, ¿no? Sin cobrar intereses. Entonces vemos que las entidades financieras están tomando acciones proactivas, ¿no? Veamos qué pasa en los siguientes días. Si más entidades financieras se acogen de manera voluntaria a la reducción de sus intereses de los créditos reprogramados, veamos qué sucede, ¿no? Hay que tener presente que el Ejecutivo ha indicado que va a pedir facultades extraordinarias, ¿no? Para legislar en la actual coyuntura económica. Bueno, señores, amigos, muchas gracias por su atención. Espero que la información brindada el día de hoy le haya sido de mucha utilidad. Espero sus comentarios para poder responder. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.